Le tenemos información útil y actualizada para toda la familia. Quédese con nosotros. Hola, muy buenos días. Es un placer y un gusto para nosotros recibirlos aquí en nuestro hogar, su hogar, y entrar a los suyos también. Así que muy buenos días y listos para compartir con ustedes muchísima información y que la disfrute. Y en principio, una problemática que se ha presentado en este tiempo es el internet, que cuántas familias y cuánta gente se queja porque no es óptimo, realmente falla muchísimo y ahora con las lluvias pues se complica aún más. ¿Usted sabía que podía denunciar a la operadora? Porque usted se merece recibir lo que contrató. Llegaron las lluvias y con ellas también las críticas de usuarios que se quejan del servicio de internet que reciben. Aseguran que la pandemia y el temporal les provocan la llegada de un servicio deficiente. Prácticamente el 80% de las páginas que visito regularmente, incluido Facebook, no están cargando. En Tibás sopla el viento y se va el internet. Fijo la señal de internet, viaja por mecates de amarrar tamales. Pero ¿qué es esta asquerosidad de internet? Lenta, o sea, yo que trabajo con teléfono y todo, con muchas páginas abiertas cuesta muchísimo que abran las páginas, demasiado lento. Mucha gente trabaja en la casa y eso ha implicado que el internet esté muy despacio. Sí, fatal, se pega mucho. Cuando usted adquiere un paquete de internet, un contrato respalda la calidad del servicio que debería recibir por lo que paga. Los consumidores pagan por un paquete que contratan, es decir, si yo estoy pagándole a una cablera un servicio de 50 megabytes o de 100 megabytes, en principio yo debería poder recibir esa velocidad. Sin embargo, es muy común que uno como consumidor nunca reciba ni los 50 megabytes ni los 100 megabytes. Debería tomar la previsión de cumplir con lo que está ofreciendo. Y entonces ahí es donde entramos con los problemas, porque muchas veces el consumidor hace las pruebas de velocidad y dice, bueno, pero es que a mí me están llegando 15 de los 50 que contraté. Entonces, ¿qué hacer en caso de tener problemas con el servicio que recibe? Y al final de cuentas el consumidor no está recibiendo lo que contrató, entonces lo primero que hay que hacer es reclamarle al operador. Si usted reclama al operador y el operador no le responde o le da una explicación que no es convincente o sencillamente usted no se siente satisfecho con esa explicación, entonces usted lo que puede hacer es avanzar hacia la presentación de la denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones. Recuerde guardar videos y pruebas en caso de que las necesite a la hora de presentar su queja por el servicio de internet. Bueno, y es muy probable que en estos días funcionarios de la UCR lleguen en conjunto con funcionarios de la ARECEP, y esto para revisar las instalaciones eléctricas en su hogar. Recordemos que ha habido mucha fluctuación en cuanto a los cobros de electricidad. Mucha gente se ha quejado de lo alto que están, así que están haciendo una revisión a lo largo y ancho de nuestro país para revisar ese consumo eléctrico. De forma inusual, los recibos de luz han aumentado prácticamente a todos los abonados de todas las empresas eléctricas. Ha venido más alto, claro que sí. A mí me aumentó como 5.000 más o menos. Y creo que es parecido a lo que normalmente uno gasta, ¿verdad? Bueno, yo por el virus sí he estado en mi casa. Entonces normalmente puede ser que esté, por estar yo, consumo un poco más. Pero tampoco así como exageradamente, ¿verdad? De lo normal. En la inmensa mayoría de los casos, los aumentos se deben a la nueva normalidad. Estamos en una situación atípica desde el punto de vista de la convivencia de la familia. Tenemos a la familia hoy reunida en las casas, unas trabajando, otros en la parte escolar, en la parte universitaria, todos desde las casas consumiendo, ¿verdad? Y eso significa que entonces tenemos iluminación encendida desde tempranas horas, tenemos también refrigeración, tenemos cocción, tenemos lavado. Como parte de los trabajos de fiscalización que realiza ARECEP, es probable que expertos de la UCR le toquen la puerta de la casa para revisar su sistema eléctrico. En esta semana estamos visitando Orotina Centro, estamos visitando San Mateo, las comunidades de Labrador, Jesús María, pero también estamos en Palmares y Cartago Oriental. Y ahí van a encontrar funcionarios de la Universidad de Costa Rica bien identificados, que dice del SELEC
y ellos van a poner ciertos equipos en cada una de las casas. Este trabajo de campo que se está desarrollando en todo el territorio nacional tiene la intención de fiscalizar sobre todo los cortes de luz que pueden afectar la continuidad del servicio, más ahora que estamos trabajando y estudiando en casa. Lo que queremos identificar con estos equipos es si hay caídas de voltaje o eventualmente algunas perturbaciones que se dan en el sistema de distribución y que de una u otra forma desmejoran la calidad de la prestación del servicio, pero también atenta contra la vida útil de los artefactos eléctricos de los usuarios. Para evitar los problemas con sus aparatos, el principal consejo es verificar cuáles electrodomésticos son los que menos necesita y mantenerlos desenchufados. Uno es que realmente estén conectados los equipos que realmente son utilizados en ese momento. Protege a los equipos de una entrada de voltaje significativo, especialmente en tiempos de invierno donde también hay rayerías y demás. Disminuye la cantidad del consumo muerto de electricidad de artefactos que pasan todo el día conectados pero que no están siendo utilizados y que al final de mes suman en la facturación y por ende entonces tiene un costo significativo. ¿Verdad? ¿Hay alguna coordinación entre ustedes con respecto a esto por el impacto? Sí, claro, nosotros nos reunimos con la señora vicepresidenta aquí en la Municipalidad de San Carlos, hicimos las exposiciones que consideramos necesarios. Indiscutiblemente son zonas fronterizas y por más que uno quiera que no haya restricciones, por responsabilidad del país, responsabilidad del cantón y responsabilidad de la ciudadanía, tenemos que aceptar este tipo de restricciones porque el problema en Nicaragua se venía a ver, habíamos hablado hace 2 meses, 3 meses del problema que se veía que iba a pasar y la verdad que esas restricciones ayudan al país, no solo a la zona norte, sino al país porque cada vez que avancen los nicaragüenses, cada vez que los nicaragüenses pasen por zonas fronterizas, nos dan un problema grandísimo en la parte de salud y vienen muchos, vienen contaminados o vienen con el virus y la verdad que se vienen para las zonas pobladas de Ciudad Quesada, Fortuna o San Ramón y hoy estamos viendo las consecuencias del caso. Ahora, don Alfredo, ¿aproximadamente cuántos kilómetros tenemos en la zona fronteriza con Nicaragua? Son más de 300 kilómetros fronterizos, ni el ejército más grande del mundo podía controlar esas fronteras, ni en el mundo pasa igual, en España, en Italia, en Europa, en Estados Unidos, es imposible para poder controlar el problema fronterizo, menos Costa Rica que tenemos muy pocos policías y la verdad que más bien el gobierno ha hecho un esfuerzo grandísimo, han tratado de controlar todas las fronteras, pero es imposible, son 300 kilómetros que cuesta mucho controlarlos y eso cada vez que avance la enfermedad en Nicaragua cada vez va a ser más problemático para nosotros, en este caso en la zona fronteriza. Definitivamente, y ahí estábamos viendo cintillos, pero quizá para que usted nos aclare un poquito con respecto a la navegación en los ríos de la zona, porque también si hablamos de la restricción vehicular, pero ¿qué va a pasar con lo que suceda en estas aguas, digamos? Es que el problema de esto es que el San Juan es manejado prácticamente por los nicaragüenses, entonces esas restricciones, si Nicaragua no las hace, no podemos hacer absolutamente nada hacemos con controlar la parte de los ríos de nosotros, cuando en el San Juan es donde pasan la mayor cantidad de los nicaragüenses. Las lanchas pasan llenas ahí, las lanchas pasan con grande cantidad de nicaragüenses y los nicaragüenses no tomen decisiones y no nos ayuden a los costarricenses, no ayuden al gobierno de Costa Rica, no podemos hacer absolutamente nada. Hay ciudades en la zona fronteriza que la diferencia son 10 metros, una carretera, y entonces los nicaragüenses dan 10 pasos y están en Costa Rica. Es complicado, es muy difícil para el gobierno, es muy difícil para los gobiernos locales. Estas medidas por eso son importantes para poder un poquitico evitar lo que está pasando en la zona norte. Es imposible cuando la mayoría de los empresarios dependemos de los nicaragüenses también. Casi 12.000 trabajadores, 8.000 o 9.000 trabajadores son que lo ocupan los piñeros, también los yuqueros, los tubérculos, y entonces la caña, por ejemplo. Entonces también tenemos que convivir con ellos. Lo que hay que hacer es tratar de educar al equipo nicaragüense que viene de Nicaragua,
tratar a través de información que ustedes hoy están haciendo y que ellos entiendan que ellos son parte de nosotros, pero también tienen que comportarse a la altura como se comportan los costarricenses. Porque somos un país muy educado, nosotros tenemos la virtud, mucha gente habla ahora a la labor que hace el gobierno. Esto tiene historia. Costa Rica ha sido un país educado muchos años, aquí ha existido colegios, escuelas, universidades, ha sido un país educado. Entonces, las disposiciones de gobierno y costarricenses en la mayoría lo acata y la mayoría entiende lo que estamos hablando. Pero en un país vecino que el presidente de la República no toma decisiones, nos afecta a nosotros indiscutiblemente. Nosotros en el Hospital San Carlos, por ejemplo, y eso ha sido histórico, casi un 35, un 37% de las mujeres embarazadas son nicaragüenses. Se paran en la frontera, cuando van a tener sus hijos, dan un paso aquí y van al Hospital de San Carlos. Casi un 35, 37% de los niños que nacen en el Hospital San Carlos son de Nicaragua. La situación definitivamente es muy compleja e impacta en muchísimas áreas. Pero, don Alfredo, quizá, ¿cuál a su criterio sería el mayor problema que presenta esta migración o esta situación en la frontera? Porque también, si nos ponemos a pensar, hay mucha zona montañosa que también de alguna manera pudiera complicar, ¿verdad?, ese control que queremos tener en esta situación. Sí, yo creo que las restricciones que pusieron ahora son muy importantes. Yo creo, y voy a decir algo tal vez injusto y tal vez lo pueden criticar, tendrá que llegar ese momento determinado que en un distrito que tenga esos problemas, nadie entra, nadie sale. Hay zonas identificadas por el gobierno de la República que saben que están entrando por ahí, que saben que los nicaragüenses están entrando enfermos por esa zona y van a tener que en un momento determinado nadie entra, nadie sale. Eso tendrá que llegarse si esto sigue así. Van a tener que poner barreras en la zona, más policías, ya los policías están agotados, han hecho todo el esfuerzo del mundo. Yo en eso soy muy crítico cuando tengo que decir las cosas, pero también tengo que decir que la policía ha trabajado con mucha responsabilidad, el ministro de Seguridad ha hecho todo el esfuerzo posible para que se controlen las cosas. Lo que también tenemos que pensar en la parte humana. Usted sabe que los nicaragüenses, sentir que no están recibiendo atención médica en Nicaragua, muchos pensarán que en Costa Rica lo pueden recibir y también son seres humanos y también eso lo ponen a pensar. Muchos se pasan aquí, vienen enfermos, no se controlan, se meten a casas de sus amigos nicaragüenses y vienen contaminados, se encierran ahí y hace una contaminación que estamos viviendo. Se vienen escapados, los pasan a Nicaragua, se pasan por el otro lado y se meten a casas de nicaragüenses, los encierran ahí, los esconden y vienen contaminados y entonces pasa lo que está pasando. Hay que hacer una estrategia diferente, hablar con los nicaragüenses, hacer mayor información. Lo importante es cuidarnos todos y que den información correspondiente. Don Alfredo, le agradecemos muchísimo su tiempo, compartir con nosotros y sí, todos a trabajar en esto, a protegernos, a cuidarnos. Esa es la invitación y el llamado que se hace a todo el país. Que pase un feliz día, don Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer. El placer es nuestro. Bien, y nosotros continuamos y hablamos de Lady Di, porque 2 décadas después, si bien es cierto, siempre ha sido noticia, ahora esta persona que fue tan querida en su momento, está llamando muchísimo la atención y está haciendo noticia porque se habla de que su muerte fue un asesinato y se revelan muchas cosas que quizá no conocíamos.
situación está convulsa. A Donald Trump lo acusan de ser poco conciliador. Hay muchísimos disturbios en este momento, hay muchos arrestos. Y paralelo a esto, las estrellas se unen en favor y en la defensa de todos los que son arrestados. El caos se vive en las calles de los Estados Unidos y los manifestantes acusan a su líder. Incluso los medios internacionales señalan lo que ellos llaman los errores de Trump, un presidente al que consideran poco conciliador, generador de división y de conflicto. President, I think he's a stupid person. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. Muy buena iniciativa para ellos, principalmente para todas esas personas que están luchando por algo que de hace mucho tiempo viene viviendo las personas de color moreno, negras, como le dicen, ¿verdad? Racismo que tienen allá en Estados Unidos. Me parece muy bien lo que ellos están haciendo, porque lamentablemente no tienen apoyo del gobierno, no tienen apoyo ni del presidente ni de nada de ellos. Entonces me parece excelente. En conferencias, en entrevistas, en sus discursos, Donald Trump, fiel a su estilo, reacciona a las manifestaciones y pide que por las buenas o por las malas, la gente deje las calles. Bueno, a mí me parece incorrecto esto, porque todos tenemos derecho, ¿verdad? Menos con la muerte de ese señor, ¿verdad? En la forma en que lo hicieron públicamente, ¿verdad? Y más con lo que vimos ayer en el arresto de uno de la policía de la FBI, que, ¿verdad? Que es un moreno. Entonces, en la forma en que lo trataron, se dieron cuenta en la forma en que de verdad tratan son racistas, completamente racistas. Es una injusticia eso. En pocas horas se realizaron miles de arrestos por las manifestaciones en las calles de los Estados Unidos. If and when the Vatican is attacked by ISIS, which as everyone knows is ISIS's ultimate trophy, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president. Because it's true. It's true. Algunos famosos como Paris Jackson, Jennifer Aniston, Katy Perry y Justin Bieber se unieron para ayudar a los manifestantes. En promedio, cada uno donó lo que serían 30 millones de colones para pagar fianzas y sacar a los manifestantes de las cárceles. Por ahora, Trump le pide a los gobernadores calmar al pueblo ante la amenaza, sino del uso de otras fuerzas como el ejército. Y hoy le presentamos los auxiliares de la salud, así como la escucha, esos que van a llegar a pegarle esa salvada cuando se le sube la presión, cuando tiene grasita, cuando amanece inflamada, cuando sufre de depresión, cuando no puede dormir. Esto es lo que vamos a activar en su cuerpo. Y aquí estamos junto al doctor Andrés Cervera Montes de Oca, que nos va a decir cómo activarlos. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tienen los auxiliares naturales que llegan a pegarle como esa salvada al cuerpo? Claro. Una cosa muy importante en todo eso y el componente principal es que son elementos que contienen antioxidantes. El antioxidante normalmente lo que hace es trabajar sobre el proceso de oxidación. En general, lo que hace la oxidación es producir enfermedad. ¿Okay? Entonces, el antioxidante aquí va a venir a trabajar sobre una inclinación de la balanza en contra de la oxidación, precisamente para que no haya procesos patológicos, ¿verdad? Se puedan controlar. ¿Y cómo los combinamos con ese tratamiento que estoy tomando en la casa? Eso normalmente, te lo voy a comentar con un ejemplo. Una persona que es hipertenso, que padece de la depresión alta, ¿verdad? Que toma 3, 4 medicamentos para la presión, ¿verdad? Lo que hacen esos suplementos junto con los aceites esenciales es que trabajan como coadyuvante, o sea, ayudan al tratamiento para que la persona, en este caso podamos tener varias cosas, y es poder, no quitarle su presión arterial, porque eso probablemente no se va a quitar, pero sí trabajamos sobre tal vez disminuir la terapia múltiple que tiene
lo manejamos con reducirlo a una monoterapia, 1 o 2 medicamentos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nos garantizamos que el mismo paciente no se vea expuesto a los efectos adversos de los medicamentos sintéticos. Entonces, no te quita la enfermedad como tal, pero sí le ayuda al medicamento a que esté menos presente para que no genere tanta complicación adversa del paciente. Doctor, arranquemos con los auxiliares de la salud. Cuando amanezco inflamado con ese colon que uno dice, es que tengo aquí como esa grasa pegada también, ¿verdad? El colon inflamado. Claro, importantísimo. Para eso, nosotros lo que tenemos que buscar siempre son suplementos que contengan fibra, ¿ok? Un tipo de carbohidrato fibroso, está bien, porque eso te va a producir disminución de la inflamación y más movimientos a nivel del intestino. Entonces, lo que son las ciruelas, yo no sé si vos has escuchado que a veces se promueven las ciruelas para poder desinflamar, para poder ir al baño con normalidad. Las peras y las manzanas son suplementos ricos en fibra, en este tipo de carbohidrato. Entonces, esto es súper bueno para este tipo de padecimiento. Doctor, ¿cuánto de cada uno para tener la fibra de todos estos elementos? Normalmente lo que se hace es poner uno de cada uno, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es, bueno, normalmente se puede hacer en un extractor, que es lo preferible, o puede hacerse en licuadora. Si se hace en licuadora hay que colarlo, pero lo que hacemos es que esto lo podemos tomar, digamos, en horas de la tarde-noche, más o menos, para que haga su efecto, que al día siguiente podamos empezar el día ya bien, ¿verdad? Doctor, bien desinflamados. Muchas personas sufren de fibromialgia, dolor de cuerpo, se levantan, les duele todo, se acuestan, les duele todo. ¿Cómo les ayudamos? Claro, los arándanos, en este caso, son suplementos que van a generar antiinflamación. Por procesos que tienen, ellos van a generar una inflamación bastante fuerte, igual que las legumbres, lo que son las legumbres verdes tienen mucho magnesio, y el magnesio hace que hayan procesos o incentiva lo que son los procesos de inflamación en las personas que tienen esos dolores que a veces no se controlan con absolutamente nada. Doctor, ¿cuánto de arándano, cuánto de verde, cuánto le ponemos a ese batido? Son puñitos, digamos. Básicamente lo que ves aquí es lo que se va a utilizar. Una manzana, la manzana la podemos partir, ¿verdad? Es medio pepino, y utilizamos también la tacita de los arándanos. Importante, te decía lo del extractor, porque el extractor te saca el jugo, que eso es lo que queremos consumir. La licuadora mezcla todo, entonces es un poco más complicado, y no vamos a adquirir los suplementos que realmente andamos buscando. Doctor, normalmente lo podemos tomar en momentos de crisis, lo podemos tomar en la mañana, también para que podamos llevar un día desinflamado, que no haya tanto proceso inflamatorio, porque el mismo estrés va a desencadenar todo. Ahora, doctor, si hago en la mañana, ¿puedo guardar para después, o eso es de hacer y tomar de una vez? Normalmente se hacen y se toman, porque normalmente uno tiene que someterlos a un proceso de refrigeración y todo eso. Importante, porque si no pierden propiedades, y al perder propiedades pues ya no vas a tener el efecto que andas buscando. Entonces, ¿se puede tomar 1, 2, 3, 4 al día? ¿Cuánto es recomendable? Se recomienda uno. ¿Con uno al día? Sí, exactamente, porque imagínate, si no tendrías que estar comprando un montón de verduras y todo eso, pero no, con uno es suficiente. Lo que pasa es que hay una gama tan amplia de batidos, que puedes mezclarlos, digamos, en la mañana puedes tomar uno, a media tarde otro de otra cosa completamente diferente, en la media tarde igual otra cosa distinta, que te trabaje otro padecimiento diferente. ¿Hay alguna contraindicación para los adultos mayores en este tipo de batido, doctor? No. Nada. No, en este caso, porque ahora vamos a hablar de uno, y es el de los pacientes que tienen hipertensión. Normalmente y en los adultos mayores, cuando las personas toman su tratamiento y empiezan a tomar suplementos, pueda que la presión les baje mucho. Entonces,
lo que hacemos es, primero, obviamente hay que valorar el paciente, ver cómo está la presión para poder determinar qué es lo que vamos a manejar de batidos y de suplementos. Doctor, esta persona que está estresada, que está preocupada, que todo el día pasa tenso, ¿algo nos va a ayudar de esos auxiliares? Sí, claro, por supuesto. Como te decía, el antioxidante es importantísimo en estas cosas porque es el que trabaja sobre lo que es el estrés oxidativo. Y recuerda, el estrés oxidativo lo que genera es enfermedad. ¿Okay? Entonces, entre más antioxidantes le metamos al cuerpo, más control vamos a poder tener de esto. Y el estrés está incluido ahí. Este momento donde estoy estresado, me tomo esto. ¿Y qué es lo que contiene, doctor? Perdón. Este es básicamente para lo que es la presión arterial. Normalmente... Y con esos colorones se me sube la presión, correcto, ¿verdad? Exactamente. Todo lo que son las leguminosas verdes, como esto, los tallos y las hojas de las remolachas. Eso normalmente trabaja sobre puntos importantes en las arterias que hacen que la presión arterial disminuya. Las frambuesas también, la remolacha normalmente produce ese efecto también vasodilatador de las arterias. ¿Y por qué siempre se dice que el batido rojo va directamente, verdad, al cuerpo y empieza a relajarlo? Sí, es por lo que te mencionaba del antioxidante. Los antioxidantes realmente tienen una función bastante buena en nuestro organismo. Ahora, vamos a hablar del efecto del aceite de lavanda. Estoy estresado, no hombre, póngase lavanda un poquito, pero ¿cómo se pone y cuánto? Ok, el aceite de lavanda, te comento rápidamente, los constituyentes que tienen trabajan sobre estructuras específicas de nuestro cerebro, provocando relajación, ¿ok? Entonces como que nos meten en nuestro cerebro pues, pensamientos de relajación, pensamientos positivos. Yo no sé si normalmente uno lo huele y casi siempre le trae recuerdos positivos, ¿verdad? Bonitos. Yo me acuerdo de esto. De los chineos. Exactamente. Entonces, esto normalmente nos va a ayudar a tener esa paz, esa tranquilidad. ¿Dónde lo pongo? ¿En qué momento? La lavanda la podemos utilizar en sienes, ¿verdad? Aquí en las sienes, en esa parte de acá, exactamente. Poquito acá. Lo podemos ¿Cuántas utilizar gotitas, también. perdón, doctor? Una suficiente. Una gotita. Una suficiente. Frotar las manos, puedes olerlo así. Y normalmente eso va a estimular tu cerebro para que estés más tranquilo, para que estés más relajado, que eso es al final de cuentas lo que queremos encontrar. ¿Okay? Hay gente que se despierta a mitad de la noche con un sobresalto y empiezan, ¿verdad? Ese estrés en la noche y dicen, no voy a poder dormir. ¿Qué podemos darles? Ahí normalmente eso pasa porque la persona se acostó con el cerebro caminando, ¿verdad? Así es. O sea, caminando, entonces no paró de trabajar el cerebro, no descansó, entonces te levantaste. Lo que hacemos es que el aceite de vetiver es un aceite que normalmente va también a trabajar la parte emocional, de relajación. Este sí solamente se puede utilizar aromático. Vetiver, este no se puede consumir. Vetiver, este no se puede consumir. La lavanda sí, esa sí puede consumirse. Y otro que a mí me gusta adicionarle, que es como para mantener el ánimo, ¿verdad? Basal, mientras te volvés a dormir, es el de la naranja silvestre. La naranja silvestre es un cítrico que tiene constituyentes que te van a producir esa relajación y ese estado de ánimo como positivo también. En este momento estamos necesitando defensas, cambios de clima, vienen los moquillos, están los chiquillos en la casa, ¿qué podemos utilizar? Claro, hay mezclas que están constituidas por varios aceites individuales y esta es una mezcla protectora. Esta mezcla normalmente contiene clavo de olor, que es un súper antioxidante, ¿verdad? Y es un antibiótico importante también. Tiene canela, tiene naranja también y tiene jengibre también. Todos estos suplementos normalmente van a ayudar a que combinados te fortalezcan más el sistema inmunológico o de defensa. ¿En qué momento utilizamos el aceite de naranja silvestre, doctor? En cualquier momento. Esto lo puedes, inclusive, porque este sí se consume, lo puedes incluir en el agua. Como es tan importante estar tomando agua, ¿verdad? Entonces lo que haces es que incluís un par de gotitas en el agua que estás tomando todos los días, porque nosotros en el día estamos tomando agua constantemente. Y lo que hacemos es que mantenemos ese estado de ánimo positivo, con buenas vibras. ¿Cómo se aplica? ¿Me puede enseñar, doctor? Sí, claro. ¿Y dónde se aplica? Que es importante. La naranja silvestre
normalmente se puede aplicar también en lo que son sienes. Recuerda que lo ideal es estimular la parte cerebral, entonces lo podemos utilizar en sienes o directamente lo podemos oler de la botella, o también lo podemos utilizar en las manos como vos lo utilizaste ahora, el de lavanda. Lo importante es estimular la parte cerebral, ¿verdad? Para que nos dé esa tranquilidad, esa relajación que tenemos nosotros. Doctor, hay personas que ponen este tipo de aceites en la cama, un poquito también en la almohada. ¿Eso realmente sí funciona? Eso realmente funciona, porque lo que estás estimulando, vuelvo a decir, estás estimulando el cerebro por la vía aromática, que es una de las vías que normalmente se van a utilizar. Entonces, perfectamente lo puedes poner en la almohada, te lo puedes poner también en las plantas de los pies, antes de ir a dormir, eso te va a ayudar bastante. Puedes ponerlo en la ropa, digamos. Se utiliza mucho también a la hora de secar la ropa. Ponen en la secadora y ponen unas gotas, y eso lo que hace es revolver el aceite con la ropa. Doctor, ¿cuál es la mejor forma de complementar el batido con los aceites? Bueno, curiosamente hay varios hay varios batidos que contienen aceites esenciales. Entonces, digamos, por ejemplo, que trabaja sobre el colesterol, específicamente, tiene jengibre, pero hay aceite esencial de jengibre. Y el aceite esencial de jengibre te puede ayudar a manejar lo que es los niveles del colesterol malo, ¿verdad? Lo que nos va a dar problema a nivel del corazón, ¿verdad? Y esto es en caso de que, digamos, uno tal vez no logró conseguir el jengibre, entonces puedes utilizarla en el batido. Que es para la presión, tiene limón, puedes agregarle un cítrico también. El cítrico mantiene lo que es las propiedades de los batidos y de los suplementos que contiene. Todo esto se puede utilizar todos los días, doctor, como quien dice uno, parejo. Parejo todos los días. Normalmente esa es la idea. La idea es tener un estilo de vida en el que nosotros podamos implementar esto. Como te digo, hay muchas cosas, digamos, yo te hablé de los antioxidantes, pero hay minerales, hay proteínas, que aunque parezca muy difícil creer, porque la proteína uno dice, no, pero uno la consigue de la proteína animal. Así es. Eso tiene proteínas, tiene carbohidratos, minerales, ácidos grasos, muchas cosas que son indispensables para que nuestro organismo funcione de la forma adecuada. Vamos activando estos auxiliares, doctor. Así es. Andrés Cervera, le agradezco mucho su visita. No, un placer, el gusto ha sido. Muchas gracias. Pura vida. Verónica. Y volvemos a jugar. Vuelven los chances, la lotería, las raspaditas, con los premios que usted ya conoce y al mismo precio. Así que busque su vendedor de confianza y aproveche para participar en el sorteo de los chances de este viernes 5 de junio. A tentar esa suerte. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Bien, vean ustedes lo que tenemos ahí, estas raíces, especies, frutas, vegetales en altas concentraciones. ¿Y qué podemos lograr? Dormir bien, desinflamar, podemos atacar problemas de artritis, bajar el estrés, todas las preocupaciones de este tiempo, y así podríamos enumerar un montón de objetivos a cumplir y de soluciones que tenemos presentes en este momento. Hoy estamos con Luis Diego Solís, quien nos va a presentar un alivio para todo lo que yo mencioné, pero ¿saben qué? En shots. ¿Es así o no, Luis Diego? Muy buenos días. Muchísimo gusto, muchísimas gracias más bien por la invitación y estar acá. Sí, nosotros traemos lo que son los productos concentrados. Justo en este tiempo, ¿verdad?, del COVID y demás, se nos ocurrió la idea de realmente atacar la deficiencia en el sistema, en fortalecer las defensas, justamente, y es aquí que les venimos a presentar nuestros productos. Las opciones que nos estás presentando. Perfecto, vamos a ahondar en cada una de ellas, ¿te parece? ¿Por cuál empezamos? Para que me vayas describiendo qué tiene y cuál es su objetivo. Ok, tenemos el Beet Shot, que es a base de remolacha. Beet Shot, ajá, es un concentrado. ¿Puedo abrir uno? Es correcto. Ok. Es un concentrado de remolacha. Ajá. Es a base de remolacha, zanahoria y limón. Entonces lo que pretendemos acá es que el producto sea muy concentrado y que nos dé todos los beneficios de la remolacha, que limpia la sangre, que nos va a ayudar también en la flora intestinal, que es antibacterial, todos esos beneficios, que ayuda a la anemia también, pero todo comprimido.
Entonces, ahora, Luis Diego, digamos este compuesto, este shot que se ve que, bueno, está requete hiper concentrado, ¿verdad? ¿Cada cuánto me lo debo tomar? ¿Hay una hora específica? ¿Qué es la recomendación, digamos, para que los beneficios fluyan al 100% en cualquiera de las personas? Ok, no hay una hora específica en la que hay que tomársela, se puede tomar a cualquier hora del día, porque los beneficios no van a ser mejores en cierta hora del día. Simplemente son nutrientes y es lo que el cuerpo necesita. Entonces, con el tema de la hora puede ser a cualquier hora. ¿Y la edad? ¿Pueden consumirlo desde los chiquitines hasta los más grandes de la casa? Cualquier persona, porque justamente estos productos son naturales, 100% naturales, no tienen ningún tipo de preservante y demás, entonces cualquier persona las puede consumir. Excelente, vámonos de ese moradito tan bonito, vámonos a este mostaza también, que es un color en tendencia, por cierto, en este momento. Vamos a ver este mostacita que tiene. Aquí vemos algunos de los componentes, me imagino. ¿Y será que cúrcuma tiene o no? Es esta base de cúrcuma, jengibre y limón. Ah, ok. ¿Verdad? Y entre los beneficios que tienen estos tres productos, el cúrcuma desinflamatorio, ayuda a la flora intestinal también, es antibacterial, entonces es antiinflamatorio también. Entonces consumir eso diariamente, nosotros le llamamos Power Shot, de hecho es un concentrado, Power Shot. Porque cuando usted se lo toma realmente siente una sensación de bienestar, si quiere se puede tomar uno, es bastante fuerte y además que también va al tema de la flora intestinal, ¿verdad? Entonces regula la flora intestinal, usted se lo toma y va a tener energía, ¿verdad? Uy, qué bien, y qué importante, porque ahora muchísimas bebidas que dan esa energía de alguna manera más bien dañan algunas cosas en nuestro organismo, y esto al ser puramente natural. Ahora, esto no debería a lo mejor tomármelo a la hora que me voy a acostar, porque ahí sí que no duermo nada. Es sería correcto, más temprano, tal vez, ¿verdad? este tal vez sí sería una opción. Este sí puede ser a cualquier hora, este sí lo usaría inclusive para entrenar, si hago ejercicio, antes de desayunar, para sentir esa energía que da, ese shot de energía en la mañanita, o a cualquier hora del día. Sí, ya en la noche tal vez no lo utilizaría porque me va a dar un... Claro, me va a levantar de la cama, ni hablar. Ok. Por aquí, ¿este es uno parecido a estos o cuál es este? Ok, este se llama la leche dorada, o es una mezcla de leche dorada. Nosotros la realizamos con raíces, ¿verdad? Y algo muy importante de la leche dorada es que tiene una raíz que se llama ashwagandha. Eso ayuda a bajar los niveles del cortisol, o sea, del estrés, me voy a sentir más relajado. Tiene cúrcuma también, tiene jengibre, tiene canela, que es antibacterial también. Entonces es un bombazo, por decirlo así, de puros productos naturales, que este sí es para tomárselo en la noche. Este sí es en la noche. Este lo podemos hacer con la leche del gusto, de avena, de almendra, de vaca. Y además tiene miel de abeja también. Ay, también tiene miel de abeja. Ahora, en este caso, ¿cuánta o qué cantidad de esta leche dorada me debería de tomar? Ok, esto nosotros lo que hacemos es una mezcla, y de la mezcla agarramos una cucharadita de la mezcla y le colocamos 250 mililitros de leche. Ok. Y digamos que esa debería ser la medida que nos tomemos. Es correcto, por lo concentrado que es la bebida. Sí, que se ve que es súper, pero o sea, sí es un bombazo, pero un bombazo requete positivo. Y lo que va a hacer, disculpe, es que realmente va a relajar el sistema nervioso. Que es lo que necesitamos todos en este vamos momento. A dormirlo mucho mejor. Lo mejor, exactamente, buenísimo. Y este aquí, contame. Ese es un cold brew, ese es un café infusionado por más de 22 horas. Ok. Entonces, hay gente, digamos, que tiene problemas de acidez y demás. Por el tema de cómo se hace, reduce esa acidez y no va a provocar dolores estomacales. Hay gente que le afecta, ¿verdad? Correcto. Y ese sí, específicamente, sí lo podemos utilizar si necesitamos bastante energía. Y para entrenar antes y demás, día. Porque la cafeína está muy concentrada, ¿verdad? Claro. Del café, y que son propiedades bastante buenas del café. Que algunas personas sí tienen problema con el café porque les da gastritis o porque no se lo pueden tomar, ¿verdad? Ok, entonces el del café y el de cúrcuma, por allá jengibre y limón, para bastante energía, para subir ese shot de puro bombazo positivo, y ya tienen aquí leche dorada. Y el de la para la sangre, purificar, limpiar la sangre. Espectacular también. Qué bárbaro, les digo, muchísimas gracias por habernos venido a acompañar y mostrarnos y hacernos esta propuesta de productos naturales que nos van a ayudar en puro, pero puro beneficio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y todo súper natural, que me encanta. 100%. Feliz día. Igualmente, gracias. Gracias. Berito.
Gracias, Pati. Si usted quiere darle un giro a la decoración de su hogar o cómo se ve su hogar, la fachaleta es una excelente manera de dar un cambio muy bonito, pero eso sí, hay que saber cómo elegirlo, ¿verdad? Así que Marcela Gamboa, muy buenos días, Marce. Hola, buenos días. Hoy nos asesora en esta materia. Buenos días, Marce. Claro, las fachaletas vienen a cumplir dos funciones muy importantes. Una que es embellecer nuestro hogar y segundo, proteger las paredes de la humedad. Muchas veces, ahora en estos tiempos de lluvia vemos cómo las paredes se manchan con la lluvia o aparecen hongos que cuesta mucho curarlos. Entonces, la fachaleta nació para revestir esas paredes, darle un acabado totalmente diferente y sanar esa humedad que se está filtrando por la pared. Marce, estas son las diferentes opciones, bueno, algunas de las alternativas que nos traes. Claro. ¿Cómo elegir? Porque yo las veo y yo digo, ¿en qué me baso para elegir el tipo de fachaleta que quiero utilizar en la casa? Existen muchas alternativas y en realidad primero lo que nos guste. Lo podemos utilizar en exterior, en interior, se puede utilizar fachaleta en paredes de baño, en paredes de cocina. El uso en donde queramos. Ahora, ¿qué pasa? Encontramos distintos formatos y distintas formas. Estas que tenemos aquí se llaman fachaletas dentadas. Esta encaja una sobre la otra y va a quedar como un solo paño en la pared. No se nos van a ver las divisiones, uniones. como si fuera un rompecabezas. Como si fuera un rompecabezas, exactamente. Tenemos estas que son de borde irregular. Entonces, ¿qué pasa? Esta pieza encaja totalmente sobre la otra y no se nos ve la unión. Y da una, ¿verdad? Como si fuera una sola pieza, como si fuera una piedra. Exactamente. Y esta queda como en piedra natural. Todos estos, aquí podemos notar estilos en diferentes colores, de piedra en diferentes colores. Diseño, o sea, si mi casa es moderna, si es más clásica, si es, ¿verdad? Todo esto lo podemos encontrar en diferentes tipos de fachaletas. Aquí tenemos estas más que tienen relieve, hay unas más ásperas. En aquel otro estante tenemos también fachaletas que le llamamos rectas. Esas que de hecho tienen, incluso yo diría que es como tipo piso, Marce, como, ¿verdad? El estilo que tienen. Parece el piso. Ahora bien, esos son detalles muy importantes. La fachaleta no está hecha para poner en el piso. Está hecha solo para revestir paredes, exactamente. Y aquí podemos notar, esta por ejemplo tiene brillo. Ay, qué lindo, y como textura también, entonces, Marce. Estas son más ásperas y estas son más satinadas. Ahora bien, Marce, los cuidados, el mantenimiento, ¿cuál debería ser para, verdad, que la fachaleta se mantenga como el primer día? Sí, un cuidado muy importante que tenemos que tener es a la hora que se va a enchapar o el enchapador que vamos a contratar para hacer el trabajo. Es muy importante que la preparación del mortero. Entonces, ¿con qué pegamos la fachaleta? Con mortero. Existe mortero plus, mortero regular, mortero para porcelánico. Entonces, ese mortero es como el pegamento, por decirlo de alguna manera. Es el pegamento especial que se usa para pegar la fachaleta. ¿Qué son estos productos que tenemos por acá, Marce? Estos vienen en sacos, exactamente, y cada saco nos da un rendimiento de 2,5 metros o 3 por saco. Y tenemos que revisar muy bien. Esta fachaleta, por ejemplo, esta las pusimos al revés. Aquí vemos 2 tonos. Esta es en porcelánico, entonces tenemos que usar un mortero especial para porcelánico y esta fachaleta es en cerámica. Entonces, aquí podemos utilizar un mortero plus que no tiene tanta adherencia, pero nos va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque esta pieza es menos poroso y más pesada que una cerámica. Marce, y ya después de que la colocamos y la tenemos en casa, a la hora de la limpieza, a la hora, ¿qué deberíamos utilizar o cuáles son las recomendaciones? Es sumamente fácil, simplemente con un trapito húmedo la limpiamos, o si queremos lavarla, la limpieza es realmente fácil. Marce, y si está en cocina y le cae grasa o está en el baño y, ¿verdad?, tanta humedad, ¿este material resiste perfectamente esas condiciones? Perfectamente. Esta, digamos, toda la cerámica y los esmaltes, este acabado que vemos aquí, viene con un sistema de cocción sumamente alto. Entonces, no tenemos que tener temor de que se nos va a decolorar, de que se nos va a dañar.
si utilizamos, por ejemplo, en cocina, si le pongo un antigrasa, exactamente, no se nos va a deteriorar. Sí, no corroe, ¿no? Y si es un exterior, por ejemplo, que pasa con lluvia, ¿verdad? Los cambios de temperatura o mucho sol en la mañana, lluvia en la tarde, como estamos ahorita en esta época. Ajá, ahí entra la importancia del mortero. De lo que estamos utilizando el pegamento, para esa es la función que tiene el pegamento. Los polímeros de látex tienen esa función de que resistan la humedad y los cambios de temperatura para que la fachaleta no se caiga. Exacto. Pero a la fachaleta en sí, esos cambios de un sol extremo o mucha humedad no se nos va a deteriorar o se nos va a dañar. O sea, el color, el diseño y el estilo se mantienen como el primer día. Como el primer día. Ok, Marce, perfecto. Muchísimas gracias. Excelentes recomendaciones. Ahora que estamos un poquito más en casa y queremos verla linda, pues aquí está una excelente alternativa. Es una excelente alternativa, claro que sí. Muchas gracias, Marce. Vamos a hablar de temas de mujeres nuestros y precisamente que nos aquejan desde chiquillas. Vamos a hablar de ese ovario poliquístico, de lo que produce, el impacto y cómo podemos realmente paliar todas esas consecuencias. Y estamos con el experto el día de hoy, el doctor Diego Carazo. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestro programa. Igualmente, un placer estar aquí, Patricia. Doc, hay una duda que surge cuando hablamos de ovario poliquístico y síndrome poliquístico. ¿Es lo mismo o es una cosa diferente? Y no. Una de las cosas que es importante es que durante mucho tiempo se consideró, uno agarraba, hacía el ultrasonido y si veía lo que llamamos nosotros ultrasonográficamente un patrón poliquístico, asumía que ya con eso se podía hacer el diagnóstico, lo cual es incorrecto. Y que tenga una apariencia de ovario poliquístico no significa que tenga todo el desequilibrio, el trastorno hormonal y metabólico de un síndrome de ovario poliquístico propiamente. Sobre todo en adolescentes es muy frecuente que uno les haga un ultrasonido y se encuentre un patrón poliquístico, pero que no tienen todos los trastornos. Esto es, ¿qué le digo? Como que uno vaya por la calle y vea un fulano que viene de frente y uno lo ve y dice, tiene una pinta muy rara, me va a asaltar, lo veo como que no, y a lo mejor el fulano pasa a la par y le dice, buenos días, ¿cómo está? Y no pasó nada, no era ningún maleante, tenía una pinta medio rara, pero no era un maleante. Igual, el ovario puede tener apariencia poliquístico, la regla se le atrase, se le atrase, se le atrase, y de un momento a otro le venga un sangrado más fuerte. Lo segundo que vemos son problemas de exceso de peso, porque hay un trastorno de manejo de azúcar, de manejo de insulina, y vemos también problemas de exceso de hormona masculina, pacientes que tienen mucho problema de acné, exceso de vello en la cara, exceso de vello en el cuerpo, las piernas, en las patillas, bigote, barba, etc. Y si una paciente ya está presentando eso, pues obviamente es importante que consulte para ver qué es lo que está pasando y que se le haga el diagnóstico. No, estas manifestaciones no son exclusivas del síndrome de ovario poliquístico, claro. Hay otra serie de patologías que nos pueden dar ese tipo de manifestaciones. Sin embargo, si la paciente va teniendo todo esto en conjunto, pues obviamente es importante que consulte para poder hacerle los estudios necesarios. Doctor, vamos a repasar 6 verdades que se hablan sobre el síndrome de ovario poliquístico. Vamos una por una. Por ejemplo, la primera, hablemos de la fatiga, por ejemplo, de ese cansancio, dolor y fatiga que se pudiera servir. ¿Son propios, digamos, de este síndrome? Sí, volvemos a lo mismo. Hay una serie de causas que nos pueden provocar un síndrome de fatiga crónica, pero sí se ha visto que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen más tendencia a hacer fatiga crónica. ¿Por qué? Por una serie de situaciones, por su desequilibrio hormonal, por el aumento de peso, porque generalmente son pacientes que se vuelven un poco más sedentarias y hay procesos en el organismo, que ahora tal vez podemos conversar un poquito más, que hacen que sí, de ese síndrome de fatiga crónica o incluso problemillas de dolores generalizados y molestias de ese tipo. ¿El omega 3 ayuda en esto? Se ha discutido mucho desde hace tal vez unos 4 o 5 años para acá. Esto ha venido tomando más fuerza y sí, hay varios estudios que hablan de que el uso de ácidos grasos de tipo omega 3 favorece la mejoría del ovario poliquístico. Y
Los estudios varían, igual hay estudios que dicen que no, pero la mayoría digamos que se van orientando a que sí. Las dosis varían, hay gente que habla de 1 gramo, de 3 gramos, de 3 gramos y medio de omega 3 por día, hay gente que le dice tómese 1 gramo 2 veces al día, en fin, los protocolos varían, pero en este momento la tendencia es a que sí, efectivamente, el uso de omega 3 puede mejorar la sintomatología del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, nos consulta doña Nilce, porque esto efectivamente empieza a surgir todas las consultas, es un tema que nos atañe a muchísimas mujeres, y ella dice que previo, durante y posterior a la menstruación, los dolores son tremendos. Ok, esto sí puede pasar y hay diferentes razones de por qué puede pasar. En general, como hablábamos, la paciente generalmente lo que tiene con el ovario poliquístico al no ovular es que va creciendo mucho el endometrio. Simplificándolo mucho, porque el ovario poliquístico es algo bastante complicado desde el punto de vista metabólico y hormonal, pero simplificándolo mucho, al no ovular solo se produce una fase del ciclo. Me explico. Normalmente en la primera fase del ciclo, antes de la ovulación, se empiezan a producir estrógenos. Los estrógenos lo que generan ¿Es lo que estamos viendo ahí, Doc? Pues más o menos. Vamos a tener producción de hormonas por el ovario y esto nos genera que la parte interna del útero, lo que es el endometrio, empiece a crecer. Lo normal es que se produzca un aumento del endometrio preparándose para recibir un embarazo. En el momento en que se produce la ovulación, hay un cambio, se empieza a producir progesterona, que es una hormona progestación. Si la paciente se embaraza, sigue el embarazo adelante. Si la paciente no se embaraza, los niveles hormonales caen y se produce la menstruación. Correcto. En la paciente con ovario poliquístico, al no tener ovulación, el problema que tenemos es que se sigue produciendo un crecimiento exagerado del endometrio en forma desordenada, no hay estabilidad anatómica que es dada por la progesterona y entonces la paciente tiene primero un atraso y después empieza a sangrar mucho. Los dolores de regla, que culturalmente nosotros siempre hemos llamado dolores de ovario, no son dolores de ovario, son dolores del útero. Y las mujeres que tienen buenos dolores de menstruación muchas veces dicen que son como dolores de parto y es porque básicamente son lo mismo. Son contracciones del útero durante el parto para expulsar a bebé y contracciones del útero durante la menstruación para expulsar el tejido y la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que a mayor cantidad de tejido que tengamos dentro del útero, mayor va a ser la contracción que va a tener que tener ese útero para expulsar ese tejido y por eso los dolores pueden ser un poco más fuertes. Ahora, ¿la inflamación crónica podría ser también un síntoma en este sentido? Sí, como les digo, el síndrome de ovario poliquístico es un poquito complicado, pero sí hay procesos inflamatorios crónicos que tienen que ver con adiponectinas, con otra serie de compuestos, proteínas C reactiva, que son marcadores de inflamación crónica a nivel del organismo y que tienen que ver con el desequilibrio hormonal, con la resistencia a la insulina y con otra serie de factores metabólicos que nos afectan en estas pacientes. Ahora que mencionó la insulina, doctor, ¿cuál es el impacto de la insulina, digamos, con respecto a nuestros ovarios? Ok, la insulina trabaja a nivel del ovario, igual simplificándolo mucho. Sí, de manera popular para entenderlo. Pero las dos hormonas que controlan el funcionamiento del ovario son la hormona estimulante del folículo, que es la que hace que el ovario tenga un folículo que crezca y se produzca la ovulación, y la hormona luteinizante, que es la que hace precisamente que la ovulación, que el folículo se rompa, salga el óvulo, esa es la ovulación normal. La insulina trabaja a nivel de las células del ovario, regulando parcialmente la interacción entre estas dos hormonas, entre la FSH y la LH, y nos ayuda a coordinar que se produzca una ovulación en forma correcta. Y la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico tiene también una cosa que se llama un síndrome de resistencia a la insulina. Por eso son pacientes que a veces se comportan, digámoslo así, metabólicamente similar a la paciente diabética. Tienden a manejar niveles de azúcar un poco más altos, tienden a tener los problemas de manejo de grasa y manejo de azúcar que tiene la paciente diabética también, sin que sea realmente un cuadro de una diabetes franca, sino simplemente un proceso de resistencia o de que la insulina no trabaja con la fuerza, digámoslo así, con que debería trabajar. Bien, tenemos otra consulta de nuestras televidentes, doctor, y una nos especifica que ella ha tenido problemas, digamos, con respecto a su menstruación y todo el proceso durante toda su vida. Y ahora su hija los está presentando. Si este tema, ¿verdad? Esta problemática es genética, digamos, hay una carga genética que uno le herede a los hijos, bueno, a las hijas en este caso. Sí, hay varios genes que tienen que ver con
con la expresión, digámoslo así, del ovario poliquístico. No estamos diciendo que sea un patrón hereditario franco, o sea, no es que si mamá tuvo un síndrome de ovario poliquístico y tiene 3 hijas, las 3 hijas van a tener ovario poliquístico. Pero sí hay una predisposición genética. ¿Qué quiere decir eso? Que si Juanita tuvo un ovario poliquístico y tiene 3 hijas, y María no tuvo ovario poliquístico y tiene 3 hijas, las hijas de Juanita van a tener más tendencia a hacer un síndrome de ovario poliquístico que las hijas de María. Hay varios genes que tienen que ver con esto y según cómo se expresen esos genes en el metabolismo de la paciente, pueden generar que la paciente tenga efectivamente un ovario poliquístico, un síndrome de ovario poliquístico. Ahora, doctor, cuando hablamos de engordar también, cuando hacemos referencia al síndrome de ovario poliquístico, siempre aparece este tema, ¿verdad? Si esto es lo que efectivamente me está haciendo engordar y si esto es lo que me provoca más hambre, ¿hasta qué punto? Ok, los trastornos de azúcar, los trastornos de insulina pueden influir sobre el centro del hambre, generando un poco más de esa sensación de necesidad de comer. Ahora, las 3 hormonas sexuales principales que se manejan en el organismo van en 3 grandes equipos: estrógenos, progesterona y andrógenos. La paciente con ovario poliquístico tiene niveles de andrógenos más altos que la paciente que no tiene síndrome de ovario poliquístico. Y esos niveles de andrógenos más altos también influyen en el acúmulo de grasa y en el manejo de la grasa, y sobre todo es ese aumento de grasa en la zona central del cuerpo, el flotador, abdomen, como le dicen las pacientes, y que tiende a acumular más grasa en esa zona. Ahora, doctora, hay una televidente que nos consulta que ella fue hace poquito diagnosticada de síndrome de ovario poliquístico, pero que no le dieron ningún tratamiento. ¿Hay pacientes que en este caso no se les da tratamiento? Yo personalmente soy de la idea de que la paciente con síndrome de ovario poliquístico debe manejarse. ¿Por qué debe manejarse? Porque esto, como estábamos hablando inicialmente, genera un proceso de inflamación crónica, genera una resistencia a la insulina, y esto, si no tiene efectos ya, pues va a tener efectos a largo plazo. Ahora, el problema es que el manejo del ovario poliquístico no es realmente sencillo. Nosotros trabajamos la mayoría de las veces tratando de reequilibrar el factor hormonal, y para eso generalmente la paciente lo que se le da son pastillas anticonceptivas, específicamente unas que tienen un compuesto que se llama ciproterona, que es el estándar de oro, el gold standard para manejo de exceso de andrógenos. Y además se le puede dar metformina, que es un medicamento que también se usa en paciente diabética que tiene problemas de manejo de azúcar y de manejo de insulina. Corregir la causa del ovario poliquístico es prácticamente imposible, porque es una cuestión multifactorial y, como dijimos, hay un componente genético que no podemos manejar. Pero sí, lo que tratamos es de mantener a la paciente lo mejor posible o lo más equilibrada posible, porque, volvemos a lo mismo, a largo plazo va a tener repercusiones. ¿Cuáles van a ser esas repercusiones? Como hablábamos, aumento de peso, trastornos de azúcar, trastornos de insulina, problemas para quedar embarazada. Y ojo que digo problemas, no imposibilidad, problemas para quedar embarazada. Complicarse, sí. Y a largo plazo podemos tener un problema a nivel del endometrio, que es la capa interna del útero, que es esta que se desprende con la menstruación, porque el estímulo excesivo de estrógeno sobre ese endometrio nos puede llevar a que empiecen a aparecer células que no son completamente normales ahí. Doctor Carazo, muchísimas gracias. Gracias por ubicarnos, ¿verdad?, frente a este síndrome que muchas veces, como usted bien dice, o no se diagnostican o no los tratamos, y esto es importante, pues, tener conocimiento para estar bien, que es lo que todas queremos al final. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Feliz día para usted. Igualmente. Pero bueno, y aunque poco a poco algunas empresas vuelven a la normalidad o nueva normalidad, como le decimos ahora, con el tema de la pandemia todavía hay muchas personas que están recurriendo al teletrabajo, porque esa es la exigencia de la empresa. Pero también hay muchas dudas al respecto, y es por eso que hoy queremos conocer qué puedo exigir y qué me pueden exigir a mí de parte de la empresa. Hoy contamos con la presencia del abogado Gabriel Espinosa Carro, que nos va a ayudar en esta mañana y nos orienta en este tema. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz de estar aquí nuevamente ayudándoles con estos temas. Un placer. Iniciemos con una consulta que muchos pueden tener en este momento. Se firmó un contrato cuando arrancó el tema de la pandemia, pero ahora la normalidad empieza a cambiar un poco. ¿Se debería de verificar ese contrato o modificar con estas nuevas circunstancias?
Sí, vamos a ver. Es importante tener en consideración que efectivamente la herramienta del teletrabajo, esta nueva forma, bueno, no tan nueva, pero esta nueva forma en nuestro país de prestar los servicios, calzó casi que a la perfección con el tema del contexto en el que nos encontramos, donde evidentemente uno de los lineamientos más importantes es el del distanciamiento social y evidentemente el quédese en casa, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que tener en consideración que efectivamente el marco jurídico que hace algunos meses se emitió desde la Asamblea Legislativa para el teletrabajo, pues se ha acoplado, digo nuevamente, perfectamente a las exigencias que hoy en día tienen las empresas debido a este contexto. Ahora, ¿qué pasa? Debido a que este marco jurídico se promulgó precisamente pensado para un proceso y para un contexto específico en el que no existía una pandemia, evidentemente nadie se esperaba lo que nos está sucediendo en este momento, pues sí que es importante que las partes efectivamente cuando están pensando en regular las condiciones a través de las cuales una persona ya no va a prestar su trabajo de forma presencial, sino que lo va a hacer de forma teletrabajada, pues se haga a través del famoso contrato de teletrabajo, ¿verdad? Ahora, en vista de que las circunstancias van cambiando poco a poco, siempre es recomendable, nosotros siempre sugerimos que cambios en las condiciones de trabajo que sean de gran relevancia, como por ejemplo que la persona ya no preste sus servicios todos los días de la semana a través de teletrabajo, sino que en vista de que las empresas van retomando poco a poco sus labores presenciales, este tipo de cambios específicos sí se vayan documentando nuevamente. Entonces, desde una perspectiva estrictamente legal, claro que será importante que si la empresa que está nuevamente empezando operaciones presenciales requiere la presencia, valga la redundancia, de las personas trabajadoras nuevamente en el lugar o en el centro de trabajo, pues lo haga de una forma adecuada, y eso implicaría desde todo punto de vista que ese contrato o ese adendum de teletrabajo que se firmó cuando de repente tuvimos que mandar a todas las personas para la casa tenga ciertas modificaciones, ¿verdad? Principalmente estas relacionadas a cuántos días voy a teletrabajar o cuántos días voy a prestar el servicio ya de forma presencial, ¿verdad? Ahora, abogado, el tema de la pandemia aceleró el teletrabajo y muchos de los trabajadores tal vez no cuentan o no contaban en su momento con el equipo para llevar a cabo o realizar sus labores de la mejor manera. El patrono en estos casos puede ser más flexible, dar tiempo por las circunstancias. Sí, correcto. Vamos a ver, nuevamente topamos tal vez con la pequeña inconsistencia en la que el marco jurídico no estaba desarrollado para el contexto de la pandemia, ¿verdad? Pero eso no significa que la ley no brinde cierto margen de flexibilidad para que las partes en el ejercicio de la negociación puedan pactar algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el tiempo de trabajo. De hecho, la ley para regular el teletrabajo en más de una ocasión cita que los horarios de la persona trabajadora pueden ser flexibles si la empresa así lo permite. Entonces, una persona que recién ingresa a teletrabajo, que no está acostumbrada a prestar sus servicios bajo esta modalidad, que se está acomodando precisamente a sus obligaciones prestadas ahora de trabajo remoto, ciertamente puede negociar con la persona trabajadora, pues, que el cumplimiento de estas obligaciones que mencionamos no sea de forma tan directa como lo era en el trabajo presencial, sino que precisamente se presten a través de la medición de cumplimiento de metas, de objetivos, y que permite ciertamente esta flexibilidad a la hora de cumplir con sus labores, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, el uso del Internet? Que incluso mucho se ha hablado en estos días porque ha dificultado un poco para el trabajador que necesita estar conectado al 100% en su jornada laboral, y tal vez el Internet que tenía en casa era muy básico y ya no es suficiente para las obligaciones laborales que tiene. ¿Cómo se negocia esto, patrono-trabajador? Porque es un recurso vital en la realidad del teletrabajo. Sí, vamos a ver, aquí tal vez este es uno de los puntos más importantes que trajo consigo la ley, porque antes de tener este marco legal, precisamente esta cuestión de quién se encargaba de correr con los costos para que la persona pudiese teletrabajar desde su domicilio, era tal vez algo que se prestaba para la inseguridad, y que entonces ni la persona trabajadora ni la parte patronal quisieran implementar la figura del teletrabajo, ¿verdad? Entonces, la ley
previendo y tratando de corregir esta inconsistencia que se encontraba en la práctica antes de su entrada en vigencia, nos trajo dos circunstancias bastante interesantes. La primera es, tal vez denominémosla la regla legal, es decir, lo que nos dice la ley es que en principio es el patrono quien se tiene que encargar de entregar el equipo y proveer el mantenimiento necesario. Se debería de encargar de cubrir también los costos, por ejemplo, la legislación habla de la energía, curiosamente no habla específicamente del término de Internet, de acuerdo a los factores de medición y la negociación que pueda tener con la persona trabajadora. Entonces, digamos que por ahí ya la ley nos dice primero esto, pero en aras de fomentar que el teletrabajo se implemente en la práctica y no solamente que quede formalmente establecido en la legislación, pues la ley también previó la excepción a esa regla que mencionamos, y es que si la persona teletrabajadora voluntariamente quiere poner de su propia responsabilidad las herramientas de trabajo, correr con los costos relacionados a la energía, por ejemplo, al internet, al teléfono, etcétera, puede hacerlo de esa manera y tiene que quedar así pactado expresamente en el contrato de teletrabajo o en el adendum de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, digamos que la ley nos da cierto margen para que primero sea el patrono el que tenga que correr con estos costos, que en términos generales podríamos entender como herramientas de trabajo, pero si la persona teletrabajadora voluntariamente lo propone, puede esta persona también correr con dichas herramientas y con dichos costos. Ahora, hablando de herramientas, ¿verdad? En la oficina tal vez tengo la computadora, el escáner, la fotocopiadora que necesito para desempeñar mi trabajo, no los tengo en casa, yo podría solicitarle a mi patrono que todo ese equipo, que evidentemente pertenece a la oficina, lo pueda trasladar a casa para desempeñar mis labores. Sí, y efectivamente así se hizo en más de una ocasión. Nosotros tenemos conocimiento en la práctica de que ante la premura de implementar el teletrabajo y precisamente ante la falta de preparación que podían tener las personas en su domicilio, la empresa, pensando en esta circunstancia, pues lógicamente les prestó las herramientas de trabajo que tenían en la oficina, las que fuesen necesarias para que la persona preste adecuadamente sus servicios. Pero aquí tal vez es donde viene ya la sugerencia para la parte patronal que nos está viendo en este momento y para la parte trabajadora. Evidentemente, dentro del documento que estamos llamando contrato de teletrabajo o adendum de teletrabajo, es importante sentar las responsabilidades del caso por si algo le sucede precisamente a esas herramientas de trabajo por una actitud negligente, imprudente o incluso maliciosa de la persona teletrabajadora, porque de lo contrario podríamos caer en la situación en la que nuevamente esta inseguridad jurídica, al no saber quién se hace cargo de lo que le suceda a las herramientas de trabajo que salieron de las instalaciones de la empresa, pueda causar un conflicto que a la larga pudimos haber prevenido si hubiésemos establecido eso documentalmente de una forma correcta. Ahora, otra de las cosas que preocupa a los trabajadores es que el uso de su teléfono celular personal. Reciben mensajitos, llámeme, y cuando se dieron cuenta y pagaron el recibo, se les duplicó en algunos casos. ¿Cómo hacemos con esto? Sí, bueno, esa es una pregunta tal vez de las más frecuentes que tenemos, porque efectivamente la ley no necesariamente dispone absolutamente nada de cómo regular este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en consideración nuevamente lo que nos dice la ley respecto de la regla y la excepción que hablábamos hace algunos minutos, en el sentido de que si el teléfono se convierte eventualmente en una herramienta de trabajo, es decir, la persona teletrabajadora tiene que utilizar su teléfono constantemente para atender cuestiones de negocio, pues ahí se abre la puerta precisamente para que posiblemente sea el patrono el que tenga que cubrir los costos del incremento, es decir, del uso no regular sino profesional del teléfono como tal, o incluso pensando también en riesgos jurídicos que se pueden abrir para la parte patronal, y nuevamente aquí la importancia de la regulación entre las partes a través del contrato o del adendum es que precisamente el uso de ese teléfono posteriormente se pueda interpretar incluso como salario en especie, ¿verdad? Ok. Ahora, por ejemplo, para aquellos trabajadores que se les dijo, necesito que estén conectados toda la jornada laboral, aunque se vaya la luz, hay que resolver de alguna manera este tema, entonces tuvieron que adquirir un tipo de batería, un
UPS, y esto evidentemente fue un costo, una inversión para el trabajador. ¿Quién lo asume? Bueno, nuevamente aquí yo creo que podemos partir de la premisa en que la ley nos establece que en principio debería ser el patrono el que corra con los costos de esto que podríamos interpretar, si entendemos el término herramienta de trabajo en sentido amplio, ¿verdad? Pero en fomento de lo que nos dice la ley para promover el teletrabajo voluntariamente y negociado con la parte patronal, la parte trabajadora tiene la libertad de asumir justamente esos costos, por ejemplo, de este tipo de herramientas para evitar desconexiones abruptas. Ahora, por ejemplo, el trabajador está en casa llenando algunos formularios, haciendo sus labores, se quema el bombillo y, bueno, no veo bien, obviamente, utilizo una escalera, voy a hacer el cambio del bombillo y me caigo. Y esto genera un accidente. ¿Qué cobertura tiene el trabajador cuando puede generar, verdad, un accidente en casa en mi jornada laboral? Claro. Bueno, este es otro de los temas tal vez que más se presta para la interpretación, porque lo que nos dice la ley para regular el teletrabajo es que será un accidente laboral aquel que se dé con causa o con ocasión del teletrabajo prestado. Entonces, pareciera ser que si nosotros le damos una lectura muy rigurosa a ese artículo de la ley para regular el teletrabajo, accidentes comunes y corrientes que nos pueden suceder en la casa, por ejemplo, el que usted menciona, o me caigo mientras me estoy bañando, o me tropecé en las escaleras, me corté un dedo mientras hacía el almuerzo, quedan ciertamente excluidos de la posibilidad de que se entienda que este fue un accidente de trabajo, ¿verdad? O sea, esa lectura de con ocasión del teletrabajo nos podría llevar a eso. Ahora, ¿qué sucede? Que tal vez ante la prestación del teletrabajo y entendiendo que ahora el domicilio como tal se puede ver incluso en cierta medida como un centro de trabajo, de aquí en adelante a la larga esta interpretación, esta lectura tan rigurosa del artículo no sea la que vaya a ser utilizada por, en este caso, el Instituto Nacional de Seguros, que es finalmente quien decide si había un accidente de trabajo o no desde la perspectiva del teletrabajo. Pues entonces, a la larga, lo más conveniente sea que en este tipo de situaciones, por ejemplo, sea prudente para la parte patronal reportar el accidente como tal al Instituto Nacional de Seguros y que a partir de la legislación nueva que tenemos sea esta institución la que determine si realmente estábamos ante un accidente de trabajo o no, porque de lo contrario el riesgo más bien podría surgir para el patrono de no haberse reportado en su momento y de forma adecuada. Muy bien, abogado, le agradecemos mucho su tiempo, que nos explique con tanto lujo de detalle esto que es nuevo para la mayoría de los trabajadores. Claro, le agradecemos mucho. Con muchísimo gusto. Gabriel Espinosa Carro. Así es. Muy amable. Bueno. Ítalo. Las tensiones, el estrés del día a día, ¿le pueden hacer perder la bendición de qué? Del dormir, del descansar. Si usted no puede conciliar el sueño, si se levanta en la madrugada, esto le va a interesar porque trajimos al experto en descanso, Miguel Triunfo. Buenos días. Hola Ítalo, ¿cómo estás? Buenos Miguel, días. ¿qué puede estar pasando a la persona que no puede dormir, no puede descansar? Hay muchos factores, son muchos los factores que hacen que tú no duermas bien. Uno es el estrés del día a día que no te hace descansar. Y lo otro puede ser 4 elementos. Uno es la cama, que no hayas escogido la cama adecuada. Otro es que no hayas escogido la almohada adecuada. Y otros son los accesorios que tú puedes usar para corregir la mala postura a la hora de dormir. Y después vienen los rituales para dormir. Esos son fundamentales, 4 aspectos importantes para descansar. ¿A qué llamamos una mala postura? Porque uno inconscientemente se da vuelta, se pone para atrás. Correcto. De un montón de formas. Sí, bueno, la mala postura es, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a dormir de 3 formas. Una es boca arriba. Correcto. La otra es de lado, la fetal. Y la otra es boca abajo, que es la que es menos recomendada de todas. Para los que duermen boca arriba, la gente no se da cuenta que nuestra espina dorsal o nuestra columna vertebral no es una figura recta, tiene su forma ondulada, y para que la persona se relaje completamente tenemos que disminuir los puntos de presión. Para disminuir los puntos de presión hay varios elementos importantes. Esto es importante, aquí tenemos como la bella durmiente, vea, sí. Yo bella que estar relajada. Sí. ¿Cómo debería uno dormir? La postura correcta. La mejor de todas es la fetal, pero no es necesariamente así tampoco, porque a veces estamos durmiendo boca arriba, o de repente a la gente le gusta dormir boca arriba, pero siente algunas molestias y no entiende por qué. Y ya voy a explicar qué pasa. Lo primero es la base del colchón.
La base del colchón es importantísima. Muchas veces nosotros nos enseñaron de por vida que el colchón ortopédico tenía que ser duro y eso es totalmente falso. Sí tiene que ser firme, que es diferente, no duro. La primera capa del colchón, es decir, lo que tiene que ser firme es la parte que da soporte al cuerpo completo, pero las primeras capas tienen que ser suaves, sumamente suaves para que se amolde completamente al cuerpo. Eso es lo primero importante y reduzcan los puntos de presión de la persona que está acostando. Lo segundo, como desde la cervical a la parte dorsal de nuestra columna tiene una curva completamente, cuando nosotros nos acostamos, sentimos una presión en la parte de las caderas. Y eso se elimina de una forma muy fácil, levantando las rodillas un poco, colocando una almohada baja y al tú levantar un poco en 30 grados las rodillas, se libera completamente la presión y sientes que se te relaja completamente la espalda baja. Ese dolor de lumbares, que se levante la chincaca hasta que le trueca. Así es. Después lo otro importante es que cuando tú duermes boca arriba, la distancia entre la cabeza, para que quede de la mejor posición, y la cama, es muy baja y normalmente debemos usar una almohada muy suave, muy baja, para que se relaje el cuello. Eso es importantísimo. Entonces esta almohada que nosotros hacemos aquí es sumamente suave, parece de pluma de ganso, para que ella pueda acostarse y que la cervical esté alineada con la columna vertebral. ¿Esa cervical o esa inclinación es la correcta, Esta Miguel? es la correcta, ella está completamente, casi alineada completamente la columna vertebral con la cervical. Y entonces ahí se relaja. De esta manera, cuando tú duermes boca arriba, es la mejor posición de todas. Hay personas que les gusta irse de lado y meterse una almohada entre los pies. A eso voy, te voy a explicar por qué. Por supuesto que sí. Ya cuando nosotros dormimos de lado, la presión cambia. Cambia sobre el hombro, cambia sobre el cuello, y dependiendo de que nosotros todos tenemos esta dimensión aquí, esta distancia entre el hombro y el cuello diferente. Entonces por eso es que todos necesitamos una almohada diferente. No hay una almohada hecha general para todo el mundo. Cada quien necesita una altura de almohada diferente. Pero básicamente cuando tú duermes de lado, la almohada, tenemos que cambiar la almohada más firme. Entonces cambiamos de la almohada suave a la almohada firme y hacemos esto. Ponemos la firme arriba. Ponte de lado. Y vamos de ladito. Entonces hay dos maneras de corregir otro problema aquí cuando tú duermes de lado. Y es que la persona tiende a tirar la rodilla hacia adelante. El piecito para adelante. Y tú haces una torsión completa de la columna vertebral y eso te genera los dolores de la espalda baja. Porque tú duermes toda la noche así y empiezas a moverte de un lado para otro por eso. ¿Cómo se elimina esta tensión acá? Nosotros hacemos dos productos. Uno que es el Body Pillow, que es, porque también el problema de los brazos, ¿qué haces con los brazos cuando estás acostado? Es alinear esta pierna, esta simplemente la levantas sobre el Body Pillow y esta mano la relajas aquí. Y aquí yo veo una línea recta totalmente. Completamente, ¿verdad? Y no tienes idea de cómo se alinea la espalda y se relaja completamente y eso te permite dormir. Aquí el cuello, como es más alta, se alinea completamente, la rodilla no baja y se mantiene arriba y se mantiene aquí perfectamente y los brazos también se mantienen aquí y esto hace que la columna esté perfectamente alineada. Y si no tiene pareja, pues ahí duerme abrazadito. Ese yo lo llamo la novia o el novio en su dado caso. Eso es importante porque a veces nos levantamos y con el cuello de una vez como de lado diciendo es que ni dormí de lado pero dormí mal. Es correcto, es correcto. Si en este caso no tenemos esta almohada larga, podemos usar dos almohadas. Dos almohadas. Una para el brazo, es decir, sustituimos esta por una para el brazo y otra para ponerla abajo en la rodilla. Excelente. Yo de hecho duermo o con el Body Pillow o con 3 almohadas y a veces uso hasta 4, dependiendo de la altura de la almohada, porque yo a veces pongo hasta 2, porque yo sufro de la espalda baja, entonces soy un experto en esto por eso. He vivido toda la vida desarrollando productos para que corrijamos las malas posturas a la hora de dormir. Don Miguel, ¿qué pasa con esa persona que a un punto de la noche se despierta y dice, ya no puedo dormir? Bueno, ahí es un tema ya de relajación. Tenemos que permitir relajar la mente y tratar de olvidarnos de todo lo que ha pasado en el día. Y eso se hace haciendo rutinas, hay que hacer una rutina para dormir. Perdón, veo que tiene unos aceititos que van a ayudar también. Cuénteme un poquito de eso. Esto también lo producimos. Esto es una fragancia porque nosotros vivimos y percibimos el mundo con los sentidos. Sí, señor. Y uno de los sentidos más importantes es el olfato. El olfato, nosotros tenemos una parte del cerebro que somos capaces de recordar hasta 1 millón de olores. Ese 1 millón de olores te pueden generar ansiedad, tranquilidad, recuerdos, alegría. Y entonces en base a eso, eso afecta a la hora de dormir.
no es lo mismo dormir en una habitación donde percibas malos olores a una habitación donde te agrade, te relaje, te transporte. Y entonces nosotros también construimos unas fragancias que son especiales para las textiles, porque esto tiene unas microcápsulas que se adhieren a los textiles. Pongámosle un poquito, ¿a dónde se pone? ¿En el lado de la cama o también al cuerpo? Normalmente lo que hacemos nosotros, lo recomendamos es media hora antes de ir a dormir, esparcir la fragancia encima de la cama, de la ropa de cama, de la almohada y dejarla reposar por 30 minutos. Aparte del ritual de no ver televisión cuando estás en la cama, ese tipo de cosas, leer y dejar todo eso media hora antes para que te relajes y vayas a la cama, entres a tu habitación y sientas esa fragancia que te hace relajar, que te hace sentir a gusto, que te dice, wow, aquí me provoca dormir. Así es. Y se desaparecen todos esos olores que te molestan, que no te dejan relajarte. Don Miguel, si una persona le gusta la almohada más durita o más suavecita, usted se la hace, se la personaliza. Es que nosotros tenemos muchos modelos de almohada, entre la más suave hasta la más firme. Y entonces la persona es recomendada en todos los puntos de venta donde estamos, de cuál es dormir. ¿Vende la novia también? Sí, también, claro, por supuesto. Cosa, están todos los puntos de venta, es correcto, sí. Veo que tiene diferentes tipos de fragancia y también al que le gusta más la canela, Ese es la otra, lavanda. eso es, porque la gente recomienda que la lavanda, que la vainilla, no, depende de cada quien. Como somos sensoriales, esa fragancia que más te gusta es la que a ti te va a funcionar. Entonces hay gente que le encanta la vainilla, hay gente que le encanta la lavanda, hay gente que le encanta las mezclas, hay gente que le encanta... Y nosotros desarrollamos 4 fragancias pensando en un múltiple cantidad de personas que van a sentirse agradadas cuando entran a la cama en su espacio y ven que se van a sentir relajados con los olores que perciben. A dormir se ha dicho. A dormir se ha dicho, a relajarse. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, gracias, Ítalo, a ustedes también. Vero. Mantener su hogar limpio y desinfectado hoy más que nunca es importantísimo. Por eso, con solo diluir Clorox en la cantidad de agua indicada en el envase siguiendo sus instrucciones, usted puede mantener las superficies como pisos y demás limpios y desinfectados, libres de gérmenes y peligrosos virus, ni hablar a la hora de limpiar lo que son los apagadores, interruptores de luz, por ejemplo el botón del inodoro o los cajones, las manijas de los cajones. Limpie y desinfecte su hogar de la mejor manera para que usted se sienta tranquilo y hágalo por supuesto con su aliado Clorox, porque al virus le ganamos entre todos. Bueno, oigan esta musiquita, oigan y antójense porque tenemos tacos mexicanos con José Zúñiga, quien nos va a deleitar, ¿verdad? Con estos sabores. José, ¿cómo estás? Gracias, doña Patricia, siempre por la oportunidad a todos ustedes, que estén muy bien. Bueno, les traemos desde Heredia unos taquitos tipo mexicanos riquísimos. Buenísimo, buenísimo. Vamos a antojarlos con esto. Vamos a antojarlos con esto para poder dar un fueguito a esto rico. Esto es tratar de buscar soluciones ricas de las cosas que normalmente tenemos ahí en la casa. Eso me encanta, que si hoy se antojan, que si el fin de semana y uno dice, bueno, cuando quieran. Tortillitas siempre hay en casa, ¿verdad? Claro. Así que vamos a ver las combinaciones. Estas tortillitas que tenemos son unas tortillitas especiales que son las amarillas, pero igual como usted dijo, doña Patricia, se puede hacer con cualquier otra tortillita, se puede hacer hasta para hacer tipo nachos. Ahí doña Zeneida nos está picando un chicharroncito. Ah, Zeneida está con un chicharrón aquí en mano. Qué rico, pura carnita. Pura carnita. Ese chicharrón es de posta. Ajá. Aquí, como lo pueden ver, lo hacemos precocinado. Okay. Pero igual puede ser de las cositas que quedan en la casa, como de un día anterior. Lo bueno es aprovechar todo más en estos momentos. Eso es solo chicharrón. Solo chicharrón, pero podemos echarle ahí la carnita, que igual podemos ponerlo por aquí. Ahí que tenés, José, ahí tenés cebollita, chile dulce. Cebollita, sí señora, chile dulce. O sea, los olores que tenemos en casa generalmente. Correcto. Y gracias a Dios ahora que podemos contar hasta con ciertas ayudas, la gente puede tener estas cositas en casa para que puedan rellenar bien rico. Le ponemos un poquito de margarina. Ah, ok, margarina. Lo que no puede faltar, esto es la situación de los ticos. Ponerle un poquito de salsa inglesa. Buenísimo. Le vamos a poner por acá para darle ese color como si fueran taquitos de pastor. Ah, caramba, le vamos a poner un poco de este achote. poquitico de achotico. Ajá. Que con esto lo ahogamos ya. Ok.
este chipotle que le da un sabor delicioso. Uy, que le da ese sabor picosito y ahumadito. Correcto. Que no se parece a ninguno. Así es, y le ponemos a esta carnita va a estar especial. ¿Qué es esa carnita? A ver, diga todo. Esa carnita puede ser como la de la Doña Carne, de Patricia. Ah, puede ser como la de la Doña Carne. ¡Qué bueno! Y esto nada más, esto va así. Al final, ¿qué recomendación le das? Porque si en la casa tenemos una, por ejemplo, una carnita mechada o una carnita, sí, ¿nos la puede quititeña servir? la pueden conseguir. Ay, la quititeña. En el mercado municipal de Heredia, esta posta y esta quititeña la pueden conseguir perfecta y barata. Así excelente. Que pueden darse la vueltita por el mercado. Y estas tortillitas que nada más las extendemos aquí, están calientitas, riquísimas. Y ya, esto está después del chipotle. Después del chipotle nada más de servir. Esto ya le da este tonito rojito como si fuera la de la pelota de pastor. Señores, vieran el olor que tenemos aquí, que y nos ya abre empezamos el aquí. apetito. Fabián que nos está alcanzando el platito, nada más para poder servir. Ok. Ponemos aquí estas tortillitas riquísimas, que son tortillitas especiales, pero también, como usted dijo, se pueden usar cualquier tipo de tortillita. Ajá. Y vamos por este lado, nada más. Buscamos aquí una pincita para irle dando vuelta a este asunto. Esto lo pueden hacer en sus casas y si no, los antojo a ir allá al restaurante La Parrilla, que está al frente del Palacio de los Deportes, de las piscinas del Palacio, donde vamos a estar atendiéndolos con todo el cariño del mundo. Estamos abiertos todos los días ahora, gracias a Dios que ya tenemos hasta el fin de semana. Reactivando los restaurantes, reactivando nuestro trabajo y empleando disfrutando de esas delicias. Repasemos ahí lo que tenemos en esas tortillitas. Este es el cierre, doña Patricia. Ah, ¿cómo? El cierre es el culantrito. El culantrito natural picadito para que realmente dé ese aroma y sabor que tienen. Sí, esos taquitos tipo mexicanos bien ricos. Esos eran chicharroncito de cerdo, era chile dulce y cebolla. Correcto. Básicamente, y ahora le pones una piñita para que le dé ese sabor. Para darle el toque así como del taco al pastor, pero más caserito, más caserito. Pero tenemos la oportunidad de hacerlos en la casa. Claro, esa es la idea. Y ya chilito, cebolla. El que no tiene chipotle, póngale otro chilito. Y ahí tenemos nada más con un poquito de margarina y sabemos que ese achotico es el que le da este color lindísimo. Aquí seguimos con esas de carnita. Vean ustedes cómo nos van a antojar y deleitar a todos en casita con estos taquitos. La tortilla, José, ¿tiene alguna característica diferente a las tortillas que usamos nosotros? La tortilla, esta es una tortilla especial. Miren, esto es lo que le da el punto mexicano. Ajá. Esta es una tortillita amarilla que la pueden igual conseguir con los mismos señores que venden las tortillas, que se consigue perfectamente. Pero igual, como les digo, esta tortillita queda así, deliciosa, recién palmeada, recién horneada, recién tostadita ahí. Y qué lindo tener la oportunidad. Dios quiera que todos en sus casas puedan tener las cositas. Repasemos la segunda opción que nos traes. Entonces, recomiendas la carnita, la quititeña y ¿qué más le pusiste? La misma carnita, doña Patricia, que sacamos para la olla carne. Para la ollita de carne. Esa queda un pedacito, Dios quiera, denle con esa. Exacto. Esta es la carnita que ocupamos. ¿Qué más le pusiste a ese? Igual le digo, doña Patricia, cualquier carnita que ahí. Cualquiera que tengamos en casita, la mezcla es perfecta. Con 300 gramos de carne le ponemos así bonito. Chile dulce, cebollita, le pusiste un poquito de achote, le pusiste un poquito de salsa inglesa. Ese le da el sabor. Le pusiste chilito chipotle. Eso es lo que le da el sabor delicioso. Y al final cerrás con el Esto no va a cerrar con este culantrito. Que además hacer se las ve cosas divino. con amor. Ajá. Y tenemos esto, el que les gusta, la piñita, todos le ponemos piñita por aquí. Ya, algo así bien bonito, le ponemos la piñita. Por ahí dicen que si le pongo salsa, que si no le pongo salsa, esto no hay que ponerle nada. Aquí lo que hay que hacer, esto, como les digo, la carnita tiene que estar precocinada. Ok, para que... La carnita tiene que estar precocinada para que se vean esos taquitos así. Pongámosle ahí el otro. Bien bonitos. Ajá. Vean ustedes, ahora le pusimos chipotle, pero bueno, si hablábamos de salsas, porque ahí don Cristian quiere una salsa,
¿Qué tal si le ponemos un buen chile también para el que le guste el picante, claro, ¿no? le podemos poner el chilito de nosotros, el chilito de limón, el chilito panameño. Uf, el panameño. Eso es riquísimo. El panameño para Cristian Tristán, así para que se coma el taco fulminante. Ojalá que estén siempre muy bien en sus hogares, doña Patricia. Eso es exactamente lo que tenemos la posibilidad todos. ahora, gracias a Dios, pues las cositas que se están dando y todo, de tener esa piñita, de tener la cebollita. La cebollita, el chilito dulce, el culantrito. Póngale la carnita que si las quedó. carnitas, sí. O le ponen pollito, le ponen. También. Eso es rico. Nada más, móntelos. Si son solamente tortillitas normales que tienen, pongámosle. Pongámonos creativos, no tiene una plancha, lo hacen en el sartén. Le traímos la planchita para que ya salga ya en el negocio. Pero la idea es ponernos verdaderamente creativos sí, más en esta época tan... y compartir, ¿verdad? Compartir con nuestros seres amados y bueno, felicitarles también a ustedes y a toda la gente en restaurantes que han tenido tanto impacto negativo, ¿verdad? Con referencia al COVID, qué bueno que estén reabriendo. Así que Dios mediante, pedirle apoyo a todos, para todos ustedes. Algo muy importante, eso que usted acaba de decir, aquellos que tienen un poquitito más que compartan con los que tienen menos. Correcto. Y esto son cositas muy prácticas, muy fáciles y estamos haciendo receticas que en la casa lo pueden hacer así. Pues excelente. Bendiciones para todos ustedes, gracias por la oportunidad. Excelente. Y los esperamos frente a las piscinas del Palacio de los Deportes, un herediano haciendo tacos a comer mexicanos. Eso y mucho más. Así que muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Eneida. ¿Y cuál es su nombre? Fabián. Don Fabián, ahí salió nada más como con las manos en la masa. Muchísimas gracias, don Fabián. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero quédense aquí porque si usted, señora, muchacha, quiere tener esos labios voluptuosos, así con un lápiz labial que promete muchísimo, quédese con nosotros que ya regresamos. Yo prometí que no llamaría, que te daba igual, decías que... A continuación,